compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Corintios, donde estamos viendo la función sacerdotal del siervo de Dios. Y ahora estamos viendo el capítulo 11, donde encontramos el sufrimiento del sacerdote. Recordemos que desde el capítulo 10 estamos viendo la obediencia del sacerdote como algo necesario para el ministerio, donde no entra nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino que todos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Pero ahora en este capítulo 11 encontramos el sufrimiento del sacerdote. En aquel tiempo ocurrían cosas que estaban pasando entre los creyentes de los corintios, y Pablo usa esas cosas para presentar justamente el sufrimiento verdadero del sacerdote, ya que habían algunos que Pablo lo llama directamente maestros falsos, y sin embargo ellos se presentaban como si fueran que eran realmente algunos enviados del Señor, y presentaban también algunos sufrimientos supuestamente. Y acá vemos a Pablo hablando del sufrimiento del sacerdote que él como sacerdote, ministrando el Evangelio, había pasado. Dice el versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice. Y el versículo 5 dice, en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, llamados así, grandes apóstoles. Aquí vemos que él, en primer lugar, pareciera como que hay una contradicción en la exhortación anterior de Pablo en gloriarse solo en el Señor, pero realmente no es una contradicción, sino que Pablo claramente dice acá, hay necesidad de gloriarse por causa de los corintios que no veían realmente a su apóstol y lo que estaba pasando, no valoraban a su apóstol. Sin embargo, estaban dando mayor valor a otros que eran ellos se llamaban así grandes apóstoles, y los corintios estaban siguiéndoles. Entonces, vemos de que en estas porciones desde el capítulo 11 y hasta el final de esta epístola, vamos a ver una fuerte ironía por un lado de parte de Pablo, y por otro lado una profunda preocupación, porque eso es lo que él tenía, una preocupación por todas las iglesias, no solamente por la de Corintios, sino por todas las iglesias. Ahora, viendo que había una preocupación porque los corintios se pensaban ellos mismos, pensando de sí mismos, ellos creían que eran sabios, que eran cuerdos, como él le dice. Sin embargo, estaban soportando a los necios, como Pablo llama así a estos falsos apóstoles. Entonces, Pablo habla con ironía por un lado, y por otro lado, otra vez con una profunda preocupación. Cuando él habla con una fuerte ironía, él claramente dice, bueno, hablo como en locura. No es algo cuerdo lo que estoy diciendo. Es algo, si bien no estaba mintiendo, pero dice, no es la manera que tenemos que hacerlo. Ahora en este momento él tenía que hacerlo por una necesidad, ya que los corintios no habían realmente, ellos tenían que hablar bien de su apóstol, no esperar que el apóstol hable de sí mismo, pero ellos no lo hicieron, al contrario, estaban hablando bien de los falsos apóstoles. Entonces Pablo presenta ciertas pruebas para demostrar, por un lado, de que él no era inferior a ellos, y por otro lado, también que él era más que ellos. Así, para que ellos mismos se den cuenta, y era la única oportunidad que tenían los corintios
de poder crecer espiritualmente es si ellos veían estas verdades que él estaba presentando. Ahora, en el versículo 2 dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí vemos como Pablo realmente tenía una preocupación y realmente él estaba trabajando en ellos con celo de Dios y dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí vemos expresada la visión de Pablo acerca de la iglesia y acerca de Cristo también, ya que, bueno, hay ideas acerca de lo que es la iglesia y las ideas que nosotros tenemos, a medida que vamos meditando las cartas de Pablo, vamos entendiendo que las ideas que nosotros teníamos realmente eran muy lejanas a lo que el apóstol había enseñado aquí y a lo que el Señor Jesús piensa acerca de la iglesia. Pero también, por otro lado, encontramos de que la idea o el pensamiento acerca de Cristo también es un pensamiento muy lejano a lo que predicaba el apóstol. Mayormente en la iglesia se ha predicado a otro Cristo. Se ha tratado con la iglesia no como es en realidad, como un cuerpo, sino como una organización. Y Cristo era visto por Pablo como la cabeza de su cuerpo, así como Adán era la cabeza de Eva. Bueno, acá dice Cristo la cabeza de la iglesia. Como cabeza, él tenía la decisión y ella, si quería aprender algo, bueno, tenía que preguntar a su cabeza. Y cualquier decisión que iba a tomar, tenía que tomar Adán. Así también, en cuanto a la iglesia, cualquier decisión que deba tomar, no debe tomar la iglesia, sino Cristo mismo como cabeza de la iglesia. Pero para esto se necesita tener un oído solamente para él, así como Eva tenía que tener un oído solamente para Adán. Si algo iba a saber de lo que Dios le había dicho a Adán, era porque Adán en una conversación con ella le podía decir, y si tenía duda tenía que preguntarle a él. Pero no recibir la exhortación de otro o las palabras de otro, sino que solamente de su esposo. Y esto todo es como tipo de la iglesia. Por eso acá Pablo trae en alusión este hecho y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he presentado con un solo esposo. Es decir, no que otro tome ese lugar como cabeza de la iglesia, no, hay un solo esposo, hay una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y dice, para presentaros como una virgen pura, y otra vez, a Cristo. Acá vemos realmente la visión que tenía Pablo acerca de la iglesia y acerca de Cristo. Él ve a la iglesia como un solo cuerpo, y a Cristo ve como la única cabeza de la iglesia. Y él vuelve a expresarla como lo hizo al comienzo de su orden para la iglesia en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y acá vuelve a hablar acerca de este hecho, diciendo que os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dios había hecho provisión para que los santos puedan llegar a conformar ese grupo selecto llamado la esposa del Cordero, y Pablo, como mayordomo de la iglesia, procuró llevarla a cabo. Él dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo vio constantemente un solo cuerpo y a Cristo como el único Salvador.
y después como el único Señor. Y sigue diciendo en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí encontramos que Pablo tenía una profunda preocupación, porque él dice, bueno, temo que le pase lo que le pasó a Eva en su experiencia con la serpiente. La serpiente con su astucia engañó a Eva. Y yo temo que pase lo mismo, que ahora de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados. Y acá cito la versión revisada de 1909, donde en lugar de decir la sincera fidelidad, dice la simplicidad que es en Cristo, una traducción más correcta. Y así podemos leer entonces que el temor de Pablo era que vuestros sentidos, dice, sean de alguna manera extraviados de la simplicidad que es en Cristo. Y ahí pensamos, ¿cuál es la manera en que la serpiente engañó a Eva? Mirando en la cita de Génesis capítulo 3, versículo 4 y versículo 5, vemos que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente tentó a Eva a comer del fruto prohibido, pero también le dio una promesa de que ella llegaría a ser sabia, como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, ella no tendría necesidad de depender de Dios para saber el bien o el mal. Ella misma podía decir que era el bien y que era el mal. Esta es la tentación de parte de la serpiente a Eva. Pero dice, ¿cómo lo hizo? Con astucia. Es en la misma manera en que Satanás hoy está obrando para que de alguna manera seamos extraviados de la simplicidad que es en Cristo. ¿Cuál era la manera simple de Eva de aprender lo que debía aprender? Sino simplemente sujetándose a su esposo y preguntándole a él. Esa es la manera en que nosotros debemos aprender lo que vamos a aprender. Por eso Pablo también dice, si habéis sido por él enseñados. Es necesario que revisemos a la luz de la palabra. No importa quién sea el que predica. Si predica y creemos que está bien, hay que mirar a la luz de la palabra. Y si en la palabra de Dios encontramos que es así, podemos decir amén. Y así eran los santos de Berea, en Hechos de los Apóstoles, considerados como más nobles que los otros, que escuchaban a Pablo y recibían lo que él decía. Pero estos eran más nobles porque miraban en la Escritura para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y realmente aquel que anota y después va a las Escrituras para meditar, para ver si es así, es el que realmente recibe mayor beneficio. Y aquel que no presta la debida atención, no va a los pies del Señor para aprender estas verdades, entonces tal vez venga Satanás y con toda seguridad va a venir con su astucia, poniendo en duda, y tal vez alguna porción que nosotros no prestamos atención debidamente. Y así como le dijo a Eva, entonces Eva le contestó. Y nosotros no somos llamados a estar contestando a Satanás, sino somos llamados a estar a los pies del Señor aprendiendo de la verdad, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice la palabra. En Efesios capítulo 4, el versículo 1, dice, si en verdad le habéis oído, hablando de oír al Señor. Cada verdad que aprendemos y que escuchamos de cada predicador llega a ser útil si realmente nos lleva a meditar a los pies del Señor y a aprender de Él. Cada verdad debe ser aprendida directamente del Señor Jesucristo. Es cierto, necesitamos de aquellos que
también son puestos por el Señor para enseñar, para predicarnos. Pero, otra vez, ninguno que predica la verdad va a llevar a las ovejas a que sean independientes, sino muy por el contrario, dependientes totalmente de Dios, dependientes de nuestro Señor Jesucristo. No fue así Satanás. Tampoco son así aquellos mensajeros de Satanás, que llevan a las ovejas a creer en una independencia. Y en esta manera entonces se sienten más seguras, parece. Pero otra vez, dice, si en verdad la habéis oído, si habéis oído la voz del Señor y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad está en Jesús, no en una iglesia. Si bien la iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad, cuando enseña que justamente la verdad está en Jesús. Cada verdad que aprendemos a los pies del Señor nos hace más y más dependientes de Dios. Y Adán no fue engañado, dice en primera Timoteo capítulo 2 versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva solo tenía que prestar atención a la voz de Adán, pero ella quebrantó la simplicidad del lazo matrimonial. Era tan simple, no tenía 2 esposos, no tenía 3 esposos, era un solo esposo. Y ella quebrantó esa simplicidad del lazo matrimonial. ¿Cómo quebrantó? Por prestar atención a la voz de otro, en lugar de depender de su cabeza divinamente ordenada que era Adán. Por hacer así, ella usurpó autoridad, tomó decisión. La decisión tiene que haber tomado Adán, pero ella usurpó autoridad, tomó la decisión de escuchar otra voz y así entonces, siendo engañada, incurrió en transgresión. De la misma manera, si nosotros solos queremos tal vez enfrentar una situación y no depender del Señor, no ir al Señor, nos va a pasar lo mismo. Eso es lo que dice Pablo acá. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la simplicidad que es en Cristo. Así encontramos cómo entonces el apóstol realmente expresa su preocupación, pero también él va hacia adelante presentando esta verdad maravillosa de Cristo como la única cabeza de la iglesia y la iglesia como un solo cuerpo. No es una organización, sino que es un solo cuerpo. Así entonces poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.